Estamos en el Colegio de Profesores, con el presidente del gremio, con Mario Aguilar, gran amigo, querido desde hace muchísimos años y desde mucho antes que estuviera en este sofá. Queremos preguntarle cómo hizo para llegar acá, cuál es la fuerza interna que lo movió, qué te fue pasando con las luchas sociales, cómo lograste montar el proceso que ha permitido que en el Colegio de Profesores haya cambiado el rumbo. Vaya pregunta. En realidad hay muchas cosas involucradas y son muchos años y mucho tiempo, mucha energía, mucha gente además que ha estado apoyando, impulsando esto. Lo que te puedo decir es que hay una motivación, hay una vocación, voz interior, algo que viene de adentro, que es la etimología de la palabra vocación, que a uno lo lleva a asumir una causa o a asumir un proyecto con la convicción y la fuerza necesaria, digamos. Yo he llegado a la conclusión que en lo social y en la acción transformadora no puede actuarse desde el como sí. O usando esa acción social o ese conflicto o esa temática en lo que tú te metes como un vehículo para otra cosa, sino que es un fin en sí mismo. Ajá. Yo soy profesor, la educación es mi tema de toda la vida. Ajá. Lo que pasa en la educación me afecta, me duele, me llega, las buenas cosas de la educación me satisfacen. Nosotros los profesores tenemos una vocación también que tiene que ver con ayudar a los niños a crecer, a transformarse, a evolucionar. Entonces, cuando la educación está dañada, la educación está golpeada, la educación está corrompida, que no son exageraciones, digamos, son tres conceptos que son muy atingentes a lo que ha pasado con la educación. Bueno, desde mi condición de educador y humanista, digamos, donde lo que afecta al ser humano sí me interesa y sí me duele y sí me afecta y sí me motiva, yo encontré ahí en la educación el campo donde se confluía todo, se confluía esa vocación de educador, pero también la vocación de humanista transformador del mundo, de la sociedad, de humanizar la tierra y todo aquello que es algo que para nosotros es muy sentido. Entonces, llegar a una acción social, ponerse a la cabeza de conflicto, enfrentar la injusticia, organizar a otros, en fin, todo lo que ha habido que hacer para llegar a esto, no creo yo que fuera posible hacerlo con la fuerza con la que salió, si no se juntara ese compromiso, esa como alquimia, esa fusión de elementos que lleva a transformar un elemento, digamos. Ajá, ajá. Esa fusión de materias que llega a transformar un elemento. Y en estas luchas hubo momentos claves, ¿no es así? Hubo varios momentos, sí. Bueno, primero cuando yo llegué acá a ser dirigente del Colegio de Profesores, que es como el sindicato nacional de los docentes en Chile, uno de los gremios más grandes del país. Primero llegué producto de participar de una lista y con muy poquitos votos, digamos, sino que como a la lista le fue muy bien, yo ingresé en ese grupo de directiva. Pero a partir de ahí, bueno, tomé posesión del cargo, dije aquí hay un proyecto a desarrollar, hay algo que empoderaste, como se dice hoy día. Claro, me convencí, me la creí que había algo que hacer, y a partir de ahí fuimos creciendo, haciéndonos conocidos, metiéndonos, recorriendo los colegios del país, las escuelas donde están los profes, escuchándolos, haciendo mucho diálogo. Ha sido mucho trabajo y eso ha tenido distintos momentos. Ahí me recuerdo siempre, tengo muy fuerte en mi cabeza una frase de la Laura Rodríguez, que se puede parafrasear, digamos, que ella decía: de cara a la gente y de espalda al Parlamento. Entonces, en un rol como este es de cara a los profes, la gente, y de espalda a la institucionalidad, digamos. O sea, uno es un representante de
de aquellos a los cuales debe representar, Correcto. en este caso los profesores. Correcto. Normalmente en estos cargos que tienen cierta figuración, que tienen cierto prestigio, suele olvidarse eso. Sí. Y suelen más bien, una vez que llegan al cargo, empezar a tomarle el gusto al cargo, a la formalidad, al trato especial Exacto. que tienes por ser dirigente, a cierta manera en que te empiezan a tratar, que es distinta, y empiezan muchos a sentirse cómodos en ese espacio, claro, y a como hacer parte de un club, y empezar a olvidarse del origen y el sentido originario que tenía asumir ese cargo. Y entonces a mí la frase de la Laura siempre está muy presente, porque claro, llegas a un lugar y te reciben, ahora soy el presidente, ya estaba en la etapa inicial, pero me paso a esto para seguir el ejemplo. Soy el presidente del Colegio de Profesores y en el Parlamento, en el Ministerio, donde llegues te reciben como de una manera especial, con un trato especial. Cuenta que te convidaron la presidenta a escuchar su cuenta pública y no fuiste. ¿Por qué no fuiste? Sí, claro, como a la mayoría de estos cargos se les ve como parte del club, de la clase política, de los que dirigen, no dirigentes sociales más periféricos, pero siempre hay una manera de hacerlos sentirse parte de. A uno le invitan a muchas de estas cosas así más formales, más institucionales. Y en el caso de la cuenta presidencial, que se hace una vez al año, estaba invitado oficialmente a estar ahí en el Parlamento junto a todo el club, pero justamente en ese mismo momento el movimiento social decidió convocar una marcha para protestar contra una cuenta que no era satisfactoria. Yo no tuve dudas ni por un segundo de dónde tenía que estar. Tenía que estar en la calle con los gases lacrimógenos, con los gases en la cara, con la represión, con todo aquello, pero ese es nuestro lugar, ese es mi lugar. O sea, yo soy dirigente social y tengo que estar con mi gente. Si los profesores iban a marchar, yo tenía que estar con ellos. No me hubiera sentido muy incómodo y muy fuera de lugar estando ahí en el Parlamento, escuchando una cuenta muy complaciente, muy autocomplaciente, mientras afuera mis colegas marchaban, reclamaban y eran reprimidos. Claro, pero eso no lo ha hecho antes ningún presidente del Colegio de Profesores. Entonces hay una gran diferencia en lo que tú estás haciendo. Esa diferencia viene de la convicción, de la vocación, de lo que estás diciendo de Laura Rodríguez, de una fuerza interna. Viene de un intento viene de eso que dices, sí, yo siento que esto es algo que viene de acá, no desde afuera, ¿ya? Y que te guía, te mueve. Y también viene del intento de aplicar la coherencia, digamos. O sea, nosotros dijimos en la campaña, nuestra pertenencia es al movimiento social y no a la clase política. Y ahí somos nosotros. Esa es una frase que nosotros repetimos mucho en la campaña. A propósito de que había una fuerte crítica que la dirigencia anterior era muy cercana al mundo político, muy digital desde las cúpulas partidistas y muy lejana al sentir del profesorado de base, digamos. Nosotros marcamos mucho ese énfasis en que nuestra pertenencia era acá, con el movimiento social. No solo con los profesores, también con los estudiantes, también con el mundo social en general, que afuera de los beneficios del modelo, y que somos el 95% de los chilenos y ciudadanos de cualquier país del mundo. Y ahí está nuestra pertenencia. Y entonces yo creo en la coherencia como un intento. Uno nunca puede decir yo soy coherente 100%, siempre la incoherencia te está acechando, digamos, y el sistema te invita mucho a ser incoherente. Te seduce mucho a que digas una cosa pero haz esto otro que te conviene. Y para nosotros, sabemos, tú lo sabes, Pía, que la coherencia es un valor. Entonces poner eso como un valor te hace también siempre estarte vigilando. Es muy interesante. Yo en mi caso trato de aplicar mucho el vigilarse uno mismo. Vigilarse no en una vigilancia represiva, digamos, sino en esa vigilancia amable de estarte como una atención hacia uno mismo, de estarte mejorando. Claro, y atento a cuando puedas flaquear o a cuando puedas
estar menos lúcido, intentarte por aquello que cuestionas. Y eso en definitiva es el intento de ser coherente, que lo que digas, pienses y hagas sea coincidente. Lo que pienses, sientes y hagas sea coincidente, que tu discurso se lleve a la práctica, que no sea solo verbalización hueca, digamos. Ajá. Para terminar, Mario, ¿quisieras decirle algo a los luchadores, a los dirigentes sociales, a la gente de la base que quiere cambios? Bueno, yo les diría sum cor, arriba los corazones, digamos. O sea, la lucha social, pero también la lucha por la evolución humana nunca es fácil, nunca es con un camino así muy trazado. ¿Ya? Siempre es algo que hay que ir construyendo, siempre es algo que hay que ir venciendo resistencias personales y también del medio. Toda transformación tiene su dificultad y necesita ser empujada. Y los que creemos en eso, los que creemos en la necesidad de una transformación y de una evolución humana, a veces esas resistencias pueden abatirnos, pueden fatigarnos, pueden descorazonarnos. Y cuando se descorazona un luchador social, una luchadora social, no es cualquier cosa lo que pasa, porque en el fondo es un retraso de esos procesos, un retraso de esa evolución. Esa idea está en Carta a mi amigo, digamos. Entonces, ¿cómo encontrar esa vocación interior que todos tenemos? Todos tenemos un tema que nos es muy sentido, todos tenemos algo que nos es muy querido, y a partir de ahí aplicarse en ese tema para el proyecto de humanizar la Tierra, para el proyecto de la transformación social, para el proyecto de la evolución humana. Si el ser humano está a puertas de un gran cambio y tiene el equipamiento para profundizar en sí mismo, para acceder a lo profundo, para dedicarse a tanta cosa interesante a la que puede dedicarse el ser humano, bueno, es necesario corregir muchos impedimentos sociales a que eso pueda producirse. Cuando tienes hambre, cuando tienes cuestiones de injusticia muy básicas no resueltas, cuando tienes tanto problema social que hace al ser humano gastar tanta energía en cuestiones básicas y no queda esa energía liberada para tanto cuestión de altura a la que podría dedicarse el ser humano, evolutiva, a investigar, a crear, a profundizar en sí mismo. Y sabemos que cuando uno profundiza en sí mismo conoce el universo, decían los presocráticos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, eso como encontrar ahí en lo profundo de uno la energía, la materia prima, a partir de la cual uno puede producir una gran transformación. Yo lo que puedo dar es un humilde testimonio, digamos, de que además con esa permanencia, con ese tono que uno intenta mantener, con esa pulcritud de tratar de hacer bien las cosas, con ese tono, permanencia y pulcritud, uno es muy feliz, además. Yo he sido muy feliz en todo esto que he estado haciendo, a pesar de los gases, a pesar de la represión, a pesar de los ataques, a pesar de tanta cosa que a veces hace muy pesado lo que uno hace, uno finalmente es muy feliz. Y los humanistas sabemos que cuando uno está aplicado, activo, humanizando, transformando, se siente muy bien. Y para mí esto es una especie de ascesis. O sea, mi ascesis, mi intento de llegar a ciertos estados más evolucionados, llamémoslo así, de alcanzar, de conocerse uno a sí mismo en sus mayores profundidades. Esa ascesis no puede estar exenta o ajena a la transformación social también en el mundo. Eso para mí ha sido como un descubrimiento de todo este proceso porque además tiene que ver con el yo. Si yo me preocupo solo de mí y me desconecto del resto del mundo, el yo crece y se agranda. Y a nosotros siempre hemos sabido que es bueno el yo tenerlo aplacado y abrir espacio a algo que va más allá del yo, que el nosotros, lo colectivo, lo conjunto,
Y en la acción social eso se puede procesar muy bien. Y por lo tanto, finalmente es muy evolutivo. O espero yo que sea muy evolutivo. Perfecto, gracias.